Gracias por acompañarnos en una nueva oportunidad que Dios nos permite compartir su palabra y poder aprender y reflexionar juntos en algunos pasajes de la Escritura que creo puedan ser muy útiles para nosotros mientras pasamos esta temporada que va a tener su final. Una temporada de prueba, una temporada donde se nos están probando muchas cosas: la paciencia, la perseverancia, la fe, la confianza en un Dios que prometió pasar con nosotros por todas las vicisitudes que pueda tener la vida, por todas las inconveniencias que a veces podamos pasar en la vida. He estado meditando acerca de algunas situaciones de la Escritura y más que todo en esos momentos donde Jesús utilizó parábolas para enseñarle a su pueblo. Es interesante ver cómo el Señor compara el reino de los cielos a cierta cosa, a un sembrador que sale a sembrar semilla, a un hombre que fundamenta su casa sobre la arena y otro sobre la roca. Pero me llama la atención poderosamente lo que el Evangelio de San Juan dice en su capítulo 15, verso 1. Jesús dice acerca de sí mismo: yo soy la vid verdadera y mi Padre, dice Jesús, es el viñador. Y luego añade el Señor y dice: toda rama que en mí no da fruto es cortada, pero toda rama que da fruto, mi Padre la poda para que dé más fruto todavía. Y quisiera meditar un poquito en esa situación y en ponernos en realidad en el lugar de la vida, de esa planta que se enreda y va creciendo y da esos frutos tan deliciosos como es el fruto de la uva. Saber que nosotros, si estamos en Cristo, somos esos pámpanos, esos brotes de la vid que van dando fruto, pero que nuestro fruto no solamente queda allí. En la época de Jesús, como en nuestra época actual, la uva sigue siendo un fruto que no solamente es un fruto para ser comido, sino que es un fruto para ser procesado, para ser cortado y para ser de alguna manera llevado a eso que se llamó y que se llamaba en aquel tiempo los lagares, donde se pisoteaba la uva y de allí se sacaba el jugo de la uva, que era lo que se llamaba el primer vino, el mosto. Pero también se añejaba ese vino y se convertía, ese jugo se añejaba y se convertía en vino. De alguna manera quisiera tomar esta meditación para ponernos en lugar de la uva, para pensar en realidad cómo todo el proceso de la uva fue un proceso que Cristo sufrió y padeció por nosotros, pero es un proceso que también nosotros vamos a estar viviendo. Y más aún cuando nos está tocando ser quebrantados, como en esta época en la que estamos. Creo y quiero ser muy real en esto. Ya la mayoría de nosotros tenemos parientes contagiados por el virus. Ya una buena cantidad de nosotros conocemos personas que están pasando por el proceso del virus, y creo que una buena cantidad también de nosotros sabemos ya de personas que no lograron sobrevivir este embate del virus en sus cuerpos y han pasado ya a la otra vida. Creo que este es un periodo de mucho quebrantamiento. Se nos están quebrantando muchas cosas y no quisiera menos que imaginar ese proceso en la uva, un fruto que nace para morir, un fruto que nace para ser pisoteado, un fruto que nace para ser exprimido y sacar de allí algo que le va a dar mucho más valor. No es el mismo costo de un ramillete de uvas o de una libra de uvas en un supermercado que lo que vale una botella de vino que ha sido procesado, que ha sido añejado, que ha sido de alguna manera trabajado para elevar su calidad, elevar la clase de producto y aún así guardársele por mucho tiempo. Quiero empezar esta jornada y hoy es un tema introductorio para continuar hablando acerca del poder que hay en el quebrantamiento. Cuando nosotros somos quebrantados, cuando somos pisoteados,
cuando de alguna manera entramos a un proceso de la vida donde pareciera que se nos exprime la vida misma, donde hay procesos de sufrimiento, donde pasamos por batallas, por luchas, por angustias, por la desesperación que causan ciertos conflictos de la vida. Es ahí donde Dios está procesando nuestros corazones y está procesando nuestro carácter y elevándonos a un nuevo nivel. No es lo mismo ser un ramillete de uvas que ser una botella de vino. Hay un proceso muy interesante, hay un proceso que de alguna manera va transformando el resultado de las cosas. Saborear 4 o 5 uvas no es lo mismo que venir y ver una botella de vino, aunque pues en lo personal no consumo el vino, sí entiendo que es un fruto, que es un producto que se saca de la uva y que de alguna manera eleva el nivel del producto de la uva a lo que es el vino. Es tan importante esto, entender este proceso, porque no causa el mismo efecto comer el fruto que beber el jugo, que beber el proceso, que de alguna manera entender cuántas cosas de la vida pasamos que nos están cambiando y nos están procesando para ser de alguna manera llevados o elevados a la estatura del varón perfecto. Esto es a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de las mayores dificultades de nuestras vidas es ahí donde descubrimos nuestras predicaciones más poderosas y de alguna manera los mensajes más significativos que podemos compartir, que podemos llevar a otras personas, tienen que ver mucho con las dificultades, con los quebrantamientos que pasamos en nuestra vida. A veces vemos el sufrimiento como algo malo, vemos el sufrimiento como algo difícil, y yo no estoy aquí para decirle que es maravilloso sufrir, pero sí quiero animarle y recordarle que en medio del sufrimiento, que en medio del quebrantamiento, hay siempre una recompensa, hay siempre una bendición que trae el quebrantamiento. Soy de los que piensa que la aflicción da un fruto de prosperidad. En la aflicción hay prosperidad. Yo sé que las personas encargadas en el mundo de predecir los movimientos económicos, las situaciones económicas de los países, ellos dicen que a como va la crisis mundial de la pandemia, tomará unos 13 años recuperarnos de la situación económica por la que estamos pasando. Pero yo quiero ver más a la Escritura, yo quiero ver más a la historia de Dios, lo que Dios dejó escrito y recabado para que nosotros vayamos ahí y conozcamos realmente cómo es que funcionan las cosas cuando caminamos con Dios, qué esperar cuando caminamos nosotros con el Señor. Porque yo veo en la Biblia todo lo contrario, veo en la Biblia que después de un periodo prolongado de aflicción, hay un periodo también de mucha abundancia y de mucha bendición. Échele un vistazo a la vida de José, por ejemplo. José es un muchacho amado por su padre, malmente, de alguna manera, favorecido por su padre por encima de sus hermanos. Creo que como padres no podemos favorecer a un hijo más que a otro delante de sus hermanos y provocar con esto envidia. Pero bueno, la historia de José es esa, un hijo envidiado, un hermano envidiado que por sus mismos hermanos es falsamente demostrado muerto, y su papá en la angustia piensa que su hijo murió, mientras que sus hermanos lo han dejado abandonado en un pozo. Aproximadamente 17 años pasa José en todo un periodo de angustia, pasando por el pozo, siendo vendido como un esclavo, llegando a una casa donde es acusado injustamente y luego metido a una cárcel hasta llegar a un punto donde, terminada la aflicción, empezó la prosperidad. David es alguien que nosotros vemos en las páginas de la Biblia ser ungido por el profeta Samuel, y no sabemos cuánto tiempo pasó para que, mientras que sucede el ungimiento de David, David se siente en el trono de Israel. Son aproximadamente 15 años los que pasaron para que eso sucediera. Mientras todo eso pasaba, Saúl pasó más de 10, 12 años persiguiendo a David con tal de no permitir que fuera el rey de Israel. Pero cuando eso terminó,
David se sentó en el trono y Dios le dio tanta riqueza que su hijo Salomón, quien fue el que construyó el templo para el Señor, no tuvo que gastar ni un solo centavo de su bolsillo, porque su padre le dejó toda la riqueza para construir la casa al Señor. Vamos a estar aprendiendo un poquito de esto en programas subsiguientes, y quiero invitarlo para que abra su corazón. Todo lo que nos está pasando tiene un propósito. Todo lo que nos está pasando va a ayudarnos para bien, para aquellos que amamos a Dios, los que hemos sido llamados por el Señor a un propósito mayor que nosotros, mayor que la economía, mayor incluso que la salud, mayor que este virus por el cual estamos pasando. Por favor, no se pierda el próximo programa. Vamos a estar compartiendo y vamos a tener la dicha de recibir juntos la palabra del Señor, de ser fortalecidos por ella, de animarnos. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos una vez más.